¿Quién es el mayor? Estamos recorriendo entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 24 al 30. Vamos a leer juntos. Hay una disputa acá, un desencuentro entre los apóstoles. Seguían sin entender a qué reino se refería el Señor. ¿Sí? Ellos esperaban un reino rápidamente, un reino terrenal, pero en ese momento, y querían saber qué lugar les iba a tocar, qué posición iban a tener, qué título. Y dice así la palabra de Dios entonces en Lucas capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vamos a centrarnos ahora en el versículo 28, que yo quiero que lo tomemos como principal, y 29 y 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Nos quedamos con este versículo 28 en nuestro corazón y lo vamos a ver en el contexto. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Se habían ido casi todos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú nos traes la palabra de vida eterna a tu lado. ¿A dónde iremos? Y seguían igual, el remanente sigue siendo pequeño. Entonces, hay una mentalidad todavía carnal en los discípulos de deseo de poder, de deseo de estatus, de deseo de jerarquía, ¿no? Cuando medimos nuestro valor por la jerarquía o por un título o por las Fuerzas Armadas son galones, ¿no? O en la policía, digamos, ¿cuántas líneas, no? O sea, hay 2 líneas, suboficial, 3 líneas, suboficial mayor, no sé bien eso, pero hay como un signo, ¿no? Un símbolo que dice: este es mayor, suboficial mayor, ¿no? Y hay como una jerarquía, una verticalidad. Y aún en la mente de los apóstoles estaba esto. En un momento le dice: Señor, nosotros dejamos todo. ¿Por vos qué vamos a recibir? ¿No? No había todavía un servicio desinteresado o totalmente desinteresado. Lo amaban al Señor. Nosotros amamos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero también tenemos una mente aún carnal. También tenemos una parte de nosotros no redimida. Y nos podemos confundir. Fíjese en el 24, versículo 24 del capítulo 22 de Lucas, dice, pero en el 25, perdón, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores o benefactores. Pero en realidad esos benefactores o bienhechores eran en su mayoría eran déspotas, eran tiranos. Por supuesto que podían hacer el bien, y vemos acá la bondad como una virtud, pero muy pocos ejercían bondad. Ejercían más que nada el control, la tiranía. Eran nombres, eran como títulos que se le daban a los reyes principalmente de Siria y Egipto. Eran benefactores, bienhechores. Pero en la práctica eso no era tan así. Y ellos
esperaban un reino en ese momento y dice, bueno, yo quiero saber qué lugar de poder o lugar de autoridad. Porque el mundo se maneja de esa manera. ¿Cómo? Con jerarquías y escalones. Y lo podemos también relacionar con los logros. ¿Cuánto logré? ¿Cuánto valgo? ¿No? ¿Cuánto logré? ¿Qué lugar tengo dentro de una fábrica o dentro de una empresa? Y hay una lucha grande por eso dentro de las empresas y dentro de todos los sistemas, digamos, del mundo en cuanto a lo laboral también. No hablemos de lo político. Pero Jesús le dice, miren, el reino, mi reino, está establecido sobre fundamentos diferentes. Es diferente a los del mundo. Entonces el Señor quería borrar del corazón algún vestigio o todo aquello que quedase en los apóstoles de un deseo de autoridad y de dominio sobre otro. Quería que eso no estuviese más. ¿Sí? Entonces le está diciendo, miren, la grandeza en el reino no va a ser temporal, va a ser una grandeza que tiene que ver con servir, va a ser una grandeza que no va a estar relacionada con honor y dignidad, por lo menos con honor y dignidad terrenales, humanos. El Señor le está diciendo entonces, miren, la grandeza, el que quiera ser grande en el reino, es aquel que va a servir con humildad y amor. La grandeza, si ustedes quieren ser grandes, entonces tienen que servir con amor y humildad. Tienen que ser siervos y tienen que ser siervos de todos. Bueno, no solo son cosas difíciles de entender para ese momento, para los apóstoles, aún son difíciles de entender un poco hoy en el mundo, para el mundo, y un poco difícil y bastante difícil de practicar esto. Jesús es el servicio, es el ejemplo máximo de servicio y entrega, porque Él entregó su vida. ¿Para qué? Para rescatar a muchos, ¿no? Vino a rescatarnos, y el precio fue su vida, su sangre. Este es el ejemplo máximo, digamos, de servicio, ¿no? Porque rara vez nosotros estemos dando la vida. En este momento me matan por alguien, pero sí, el Señor nos dice que entreguemos nuestra vida al servicio. Cada día, un servicio diario, ¿no? Un servicio desinteresado, un servicio a cambio de nada. Y esto es difícil de entender en el mundo. El mundo no entiende este tipo de servicio, donde se da todo por nada. Aun cuando tenemos las mejores intenciones, en el corazón hay una necesidad de reciprocidad, hay una necesidad de recibir algo a cambio. Soy tan bueno con ella, soy tan bueno con él, y mirá cómo me paga. Y no cambia, ¿no? Siempre hay un amor que no es el amor ágape, un amor sacrificial, sino que es un amor que espera. El amor que nos pide el Señor inclusive para el servicio, es un amor que no espera nada. Es un amor que cree. Es un servicio humilde y amoroso. La humildad no significa inactividad.
La humildad no significa debilidad, la humildad no significa permitirlo todo. Cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque lo que hacía era de condenar, lo reprendió cara a cara, porque lo que hacía no era bueno. Esto no es no estar haciendo las cosas que... La humildad no es no estar haciendo lo que Dios nos manda hacer. La humildad es entender quién es Dios y que yo estoy en bancarrota espiritual y que yo no puedo salvarme a mí mismo y que yo tengo que depender completamente de Dios y que yo tengo que ser obediente a Dios. Esta es la humildad. Una humildad que reconoce, que nos reconocemos como criaturas dependientes de Dios y con toda nuestra confianza en Él, como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ahí el Señor, nosotros tenemos que verlo de la perspectiva bíblica. Hace una analogía y compara a un niño con un creyente. Nos tenemos que volver como niños. Esos niños bien pequeños que dependen totalmente de otros porque no tienen propios recursos. Nosotros tenemos que hacernos como niños, así de humildes. Entender que no tenemos recursos propios y que todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos que ir a buscar y proviene del Padre. Esta es la humildad. Acompáñame a Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. Marcos 10, versículos 38 y 39. Usted sabe esta experiencia en la vida del Señor. Cuando se acerca Jacobo y Juan, Santiago y Juan, es decir, los hijos de Zebedeo, y le piden un lugar especial. En Mateo no solo nos nombra y amplía que los hijos de Zebedeo piden, sino que van con su madre, ¿sí? Van con Salomé. Y primero pide la madre, y después piden ellos, refuerzan. Y quieren un lugar especial, quieren un trato diferente. Pasa eso, que queremos un trato diferente, y si no lo recibimos nos enojamos. A veces estamos esperando ser tratados de una manera muy especial. Y esto pasa en las iglesias, pasa en las congregaciones. Por ahí podemos sentir que no nos tratan de esa manera especial que yo necesito. Y acá Jacobo y Juan necesitaban un lugar especial. Necesitaban un lugar de honor. Necesitaban un lugar de reconocimiento. ¿Qué pasa cuando sentimos que no nos reconocen? Estoy haciendo todo y nadie me dice nada. Y ni siquiera nadie me agradece. Nosotros somos capaces, podemos servir de esa manera sin que nadie nos agradezca. Y sin que tengamos un trato especial. Y sin que nos den un lugar de honor. Porque somos siervos de Cristo. Pero a veces nos encontramos en esta lucha de necesitar ese reconocimiento. De necesitar esa palmada en el bien. Y eso no está mal, uno necesita y cree que eso es bueno. Y una motivación de un hermano. Dale, vamos, seguí así, está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando eso no llega y yo digo... Y llega el enojo y la ira. Pretendiendo un lugar como el que pretendían Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y la madre. Querían un lugar privilegiado. Pero el Señor les está diciendo, ustedes van a servir de manera diferente, ustedes van a servir sin esperar nada, ustedes van a servir con humildad y con amor. Entonces, en este contexto que le piden,
le dicen, fíjate el 35, maestro, perdón, no leo, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿no? Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Y acá el Señor les está diciendo, ustedes están dispuestos a pagar el costo de lo que es estar realmente con un lugar de honor en el cielo. Ustedes están listos para sufrir por Cristo, por la causa de Cristo. Ustedes están listos hasta para ir a la muerte. Ustedes quieren lugares de honor. Hay un precio. El precio es el servicio. Porque les dicen el 38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Él está hablando del sufrimiento. ¿Podéis beber de la misma copa? ¿Pueden beber de la misma copa? ¿Son capaces? El Señor estaba dirigiéndose a la cruz. Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Indudablemente, en Hechos 12, Santiago es decapitado, en muerto a espada. Juan, anciano, es deportado a Patmos, donde escribe Apocalipsis. Y la tradición dice que fue torturado, muy torturado. Y no sabemos todo lo que había pasado Juan hasta los 90 y pico de años, o hasta el año 90 y pico donde escribió Apocalipsis, 95 después de Cristo. Ellos iban a beber de la copa, pero fíjense lo que le dice el Señor en el 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Aún así, aunque ustedes beban de mi copa, aunque ustedes sufran, eso lo decide el Padre. Yo no lo doy yo. Claro, uno habrá pensado, entonces habrán dicho Jacobo y Juan, ahora que sufrimos, también nos decís que vamos a sufrir, nosotros decimos vamos a sufrir, nos decís que vos no tenés, no lo podés dar. El 41 dice, cuando le oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, claro, porque todos querían un lugar. Todos querían un lugar privilegiado. Jesús le está haciendo ver que la grandeza del reino no tiene que ver con deseos egoístas. No tiene que ver con querer lugares. Ni siquiera tiene que ver con conseguir esos lugares. No tiene que ver con una posición de honor. No hay posiciones de honor en el cuerpo espiritual de Cristo. Hay miembros. Cada uno ejerciendo su don. Cada uno queriendo agradar a Cristo. Cada uno queriendo amar al hermano de la manera que nos pide el Señor. Pero no hay lugares de honor. Porque en Lucas, donde estamos ahora, Lucas 22, 26, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. De aquel joven que se espera obediencia, que se espera sujeción, dice el viejo sea como el joven. El que tenga muchos años en la palabra y que sepa mucha teología y que sepa mucho de la palabra, sea como el joven. Sirva. Y los que lo dirigen, que sirvan más. Nombra a los reyes de las naciones, porque los reyes de las naciones quieren ser servidos.
Y el Señor dice, esto es todo lo contrario. Los grandes, los que se creen grandes en el mundo, quieren ser servidos para sentirse grandes, quieren ser adulados. Su jactancia va a crecer y su orgullo también. Pero el Señor dice, acá, el que quiera ser grande, que sirva. Al revés. Y que sirva por nada. No esperando nada. Mire, podemos estar inclusive sirviendo a Dios y no estar agradando a Dios. Y lo estamos hablando en este contexto que estamos tratando de aprender y de absorber y de entender y de tomar la enseñanza. Quizás estamos sirviendo por alguna ambición. Quizás estemos sirviendo para obtener alguna ventaja. Quizás estemos sirviendo para obtener algo a cambio. Nosotros tenemos que entender y examinar nuestro corazón. Porque el servicio es por nada. El servicio es el mandato, es un mandato. En el versículo 28, donde yo quiero centrar, o poner énfasis en el aprendizaje de hoy, de la palabra de Dios, y que nos sirva para esperanza a nosotros. Dice en Lucas 22, capítulo 22, versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pero vosotros, hay un pero ahí, después de esa reprimenda, esa reprimenda suave que viene del Señor. Suave, pero con dureza, pero con amor. Él reconoce que estuvieron con Él. Él reconoce que son fieles. Él les reconoce que aún lo acompañan y que quieren servirlo. Mire, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros agradamos al Señor, queremos agradar y hacemos lo que Dios manda y somos obedientes, el Señor lo reconoce. Le agrada. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Una vida llena de pruebas y tentaciones, principalmente en los años del ministerio público del Señor. Y en ese camino de tentaciones, de aflicciones, de entregas, de traiciones, de muerte en la cruz, en obediencia plena, el Señor lo sostuvo y le proveyó, lo sostuvo, le dio las fuerzas. Porque ahí, mire, dice, pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pero en el 29, estamos en Lucas 22, versículo 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Es impresionante. Os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Cristo le está asignando y le está este reino en palabras, dándole la esperanza de que hay un reino venidero. Está hablando del reino milenial, del reino literal,
con los pies del Señor puestos en Jerusalén, reinando por 1000 años. Donde ellos iban a tener un lugar protagónico, pero aparte les está diciendo, quédense tranquilos que mientras ustedes sigan acá, yo los voy a sostener. En las pruebas, en las tentaciones, en las aflicciones, como me sostuvo mi Padre. Os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Los que participamos de las aflicciones de Cristo también seremos participantes de su reino. Pero los sufrimientos vienen primero, después viene la gloria. Acompáñenme a Hebreos 12:2. Dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermoso. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Ven que había un gozo que él sabía que iba a tener, pero primero vino la cruz? Él nos asignó un reino. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Cuánto está dando hoy por amor a Cristo? Porque nos asignó un reino y nos dice: tranquilos que yo los sostengo en este momento, en este presente, hoy mismo, en esta era, los voy a sostener en las tentaciones. No van a tener unas pruebas ni unas tentaciones que no las puedan soportar, porque yo les voy a dar según la medida de que ustedes la puedan soportar, y les voy a dar no solo solamente no voy a tener en cuenta eso, sino que les voy a dar la salida. Y los voy a sostener, y los voy a fortalecer. Yo les asigné un reino. Pero primero viene el servicio. Primero viene el sufrir por Cristo. No solo el sufrir, el permanecer gozoso en el sufrimiento por Cristo. Tener por sumo gozo cuando estéis en distintas pruebas. Sumo gozo. Yo les asigné un reino. Estén tranquilos. Pensemos en ese descanso, en esa gloria, en ese honor, en esa dignidad que un día nosotros como santos, los santos de Dios, vamos a estar disfrutando. Es que me siento tan mal y me salen las cosas tan mal. Pongamos los ojos adelante, en esa dignidad, en ese reino que ya nos fue dado. Nos asignó un reino y vamos a tener un papel protagónico. La segunda venida del Señor dice que va a venir con los ángeles y todos sus santos. Nosotros, iglesia. ¿Entiende que el Señor se le fue asignado un reino por el Padre y que el Padre lo sostuvo en las tentaciones y aflicciones que fueron muchas, y que ahora el Señor nos dice lo mismo a nosotros? Os asigno un reino y yo lo sostengo como mi Padre me sostuvo a mí. Pero están dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Cuánto? Bueno,
En vez de competir por la superioridad y el reconocimiento, pongamos nuestra esperanza en esta gloria futura. Porque ¿quién es el mayor? Este es un llamado a tomar la cruz, a renunciar a nuestro ego, a renunciar a nuestro yo y a seguirle. Aun cuando haya pruebas, cuando haya sufrimientos, cuando haya persecución, de todo tipo. A veces pensamos que la persecución siempre viene del mundo. La persecución puede estar en todos lados. Acompáñame a Lucas 9:23, por favor, y ya vamos cerrando. (9:23). Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9:23, 23 el versículo, por supuesto. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero cada día, y sígame. ¿Ven que el sígame está último? Hay 2 condiciones. Negarse a sí mismo, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Acá se entendía bien ya lo que era la cruz, ¿eh? El Señor les venía hablando. La cruz es sinónimo de muerte. Tome su cruz. Capaz de ir a la muerte por Cristo. Niéguese a sí mismo. No es negarme alguna cosita que digo, ay, me gustaría hacer esto, pero no lo hago, ¿eh? Es negarse por completo a sí mismo. Todas aquellos impulsos o motivos naturales que van en contra de lo que Dios me pide. Esa es la forma de negarse a nosotros, de negarnos a nosotros mismos. El Señor debe estar alegre porque me iba a comer un postre que no puedo y no me lo comí. Bien. Hay una responsabilidad, está bien. Pero va mucho más allá, es mucho más amplio esto. Niegue su propia voluntad por agradable que parezca y haga la voluntad de Dios por dolorosa que sea. Niegue su voluntad por agradable que parezca y haga la voluntad de Dios por dolorosa que sea. Nosotros a nuestra voluntad podemos querer hacer un montón de cosas que parecen muy agradables, pero que no agradan a Dios. Hermanos, estoy hablando de detalles y de cosas que no son detalles. Porque los detalles termina después siendo el detalle, empiezan las cosas más grandes. Así como hagas algunas cosas, vas a hacer todas las cosas. ¿Dónde lo escuché eso? Y para ir cerrando, mira, el Señor los está preparando para tiempos difíciles que estaban por venir. O sea, sin un reino. Yo lo voy a sostener como mi padre me sostuvo. Pero vienen tiempos difíciles. Por eso les da esta esperanza. Fíjense un poquito más abajo, estamos en Lucas capítulo 22, versículo 31. Fíjense el contexto, ¿eh? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor ruega por él para que su fe no falte. Pero ven que venían
tiempos difíciles. El Señor se estaba yendo, el Señor iba a la cruz. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito acerca de él. Fíjese un poquito más adelante en Lucas 22, 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. 36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Ven que vienen tiempos difíciles? Ellos tenían que salir ahora, después, necesitaban llevar adelante su ministerio. El Señor los iba a sostener, pero iban a entrar en lugares, países diferentes, donde iban a ser muy rechazados y donde iban a querer matarlos, pero con mucha más saña que hasta ahora. Entonces el Señor viene hablando en un contexto, para terminar diciéndole: mire, va a haber mucha prueba, hay un zarandeo que ya está por venir, este zarandeo que da también la idea de una purificación, ¿no? Necesario, uno no lo quiere, pero purifica, el trigo queda limpio y se saca lo que no corresponde, se lo zarandea. El Señor nos hace crecer en fe, la prueba viene y somos más templados, y si soportamos en Cristo somos más maduros, y después le termina diciendo: mire, vayan listos para el camino. Antes yo lo mandé sin nada. Ahora sean responsables, armen una forma de salida donde tengan provisión. Él los iba a sostener y nos sostiene. Pero venían tiempos duros para los apóstoles, y sin embargo tenían que seguir adelante. El Señor les dice esto porque en su corazón conocía ya el Señor que ellos estaban listos para sufrir por Él. Nos asignó un reino, hermanos. Tenemos ese lugar de honor esperándonos no solo en el cielo. Acá Él nos dignifica. Pero hay sufrimiento antes del gozo. Hay sufrimiento, hay servicio antes de ese lugar. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir en el nombre de Jesús? No, porque ya no vengo más, no voy más porque me miraron mal y no me dieron ese lugar que yo esperaba. Me siento rechazado. Hermano, hermana, acérquese a Dios. Acerquémonos a Dios, hablemos todo lo que nos pasa. Él nos va a guiar. ¿Cuánto estoy yo sacrificando por Cristo? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Dios mío, gracias por el reino, Señor. Hoy este reino que mora en nuestros corazones, Señor, y que queremos extender tu reino, Señor, haciendo discípulos. Gracias, Señor. Pero también tenemos esa esperanza puesta en el reino, ese literal y futuro, Señor, donde vas a estar reinando, Padre Santo, junto con tu pueblo, Señor. Dios mío, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, Señor. Estamos listos, Señor, para sacrificarnos, Señor. Estamos listos para sufrir por ti, Padre. Gracias, Señor. Llénanos de esperanza, llénanos. Gracias por sostenernos, por proveernos. Gracias por darnos un reino y por sostenernos aquí, Dios mío. Nosotros nos quedamos en tus manos. Yo te pido una bendición grande, Señor. Que tu Espíritu derrame bendiciones sobre cada hermano acá, Señor, que está presente, aquellos que no están.
Señor, en esta iglesia de tu Hijo Jesús, Señor. Nosotros nos quedamos en tus manos, Señor. Te damos nuevamente gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por darnos el reino, Señor. Gracias por darnos un reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.